Regresamos, amigos, con más de Despierta con CDN. Como les habíamos prometido, ya está con nosotros en el estudio. Todos estamos listos para hacer la entrevista especial al expresidente de la República y candidato de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, quien amablemente, junto a parte importante de su equipo, han llegado acá a CDN Canal 37. Muchísimas gracias, presidente, por estar con nosotros. Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias a todos ustedes por tan gentil invitación. Presidente Fernández, hay un diálogo entre usted y el Banco Central en los últimos días. Claro, no lo mencionan por su nombre. Sí. El documento de ayer del Departamento de Cuentas Nacional y Estadística estaba concentrada en los precios, los altos precios. Una lectura entre líneas dice que no es verdad como usted dice, que hay muchos componentes que todos están incidiendo favorablemente para que la inflación esté baja. Tanto así que el último informe dice que la anualizada de abril a abril está en 3,3%. Está por debajo del rango meta. Y la subyacente en 3,9, también por debajo. Entonces usted ha insistido mucho en los precios, entonces hay como una distorsión. No sé si es que su campaña está desenfocada o que las cifras del Banco Central no son reales, pero están hablando dos idiomas totalmente distintos. A usted ni la Toyota se le salvó. Sí, bueno, fíjese, yo no entiendo por qué el Banco Central interviene en este debate. El Banco Central es una institución autónoma y por lo tanto es un candidato presidencial que está hablando, debe responderle el partido oficial o debe responder el candidato de ese partido, pero el Banco Central no debe interferir en ese debate. Ahora, lamentablemente no acierta, porque lo que estamos diciendo es que con motivo de una emisión de 225 mil millones de pesos en abril del año 2020, cuando empezaba la pandemia, bueno, esa fue la causa de la inflación que se ha desatado, porque esta inflación es de origen monetario, no solamente en República Dominicana, a nivel mundial, porque todos los bancos centrales del mundo hicieron lo mismo. Frente a la contracción severa experimentada por la crisis de la pandemia del COVID-19, bueno, para reactivar la economía se necesitaba una fuerte inversión y por tanto se aplicó una política monetaria expansiva. Cuando se entiende que la inflación no va a ser pasajera, se da marcha atrás y se aplica una política monetaria entonces restrictiva, que es lo que ha hecho el banco. Ahora, durante 32 meses consecutivos, casi 3 años, la inflación siempre se mantuvo por encima de la meta inflación del propio Banco Central de 4 más o menos 1. No se dice, pero en algún momento llegó a doble dígito, a 10.5%. Se aplica ya durante 42 meses aproximadamente esta política monetaria restrictiva y la presión inflacionaria ciertamente tiende a bajar. Ahora, la inflación como tal queda instalada, es una inflación acumulada. En general, 28%. La inflación subyacente a que se refiere en su comunicado de hoy, es decir, alimentos, bebidas no alcohólicas, combustibles, etcétera, un poco más, un 33%. Eso no baja. También lo que hemos dicho es que el costo de la canasta básica se sitúa en 44 mil pesos. Con los 2 aumentos de salarios mínimos no se llega en capacidad de poder adquirir esa canasta básica familiar. De manera que el problema fundamental que ha tenido la economía durante esta gestión del gobierno es bajo crecimiento, con lo cual también tenemos 2 visiones distintas con el presidente de la República. Entendemos bajo crecimiento, alta inflación y desempleo. Presidente, muchísimas gracias por estar con nosotros tan tempranito. De verdad que le agradecemos. Estuve revisando su propuesta de gobierno para esta campaña y hay muchas reformas institucionales, pero me llama mucho la atención que en un próximo gobierno suyo usted plantea que habrá muchos ojos mirando qué hacen las instituciones públicas, un registro nacional de veedores, un sistema nacional de denuncias de denuncias contra la corrupción. ¿De qué se trata eso? ¿Por qué poner tanta atención ahora a que el ciudadano esté más pendiente? Porque yo diría que la democracia hoy día va hacia una mayor participación de la ciudadanía, ¿no? Una mayor injerencia de la ciudadanía en la cosa pública. Y creo que la tecnología facilita eso hoy día, de que se puedan utilizar sistemas interactivos, plataformas digitales donde la gente se puede expresar y por tanto se garantizaría mayor transparencia, mayor rendición de cuentas, ¿verdad? Que es algo que resulta importante en estos días, la credibilidad de la función pública, la profesionalización de la administración pública. Todo eso sería parte de las propuestas de
reformas institucionales que tenemos. Le llamamos la segunda ola, porque ya recordarán ustedes que durante nuestra gestión de gobierno hubo una primera ola de reformas institucionales que nosotros llamamos la Revolución Democrática Institucional, empezando por la propia Constitución de la República del año 2010. Pero además hubo una modificación a la Ley de Presupuesto, a la Ley de Contraloría, a la Ley de Tesorería, a la Reforma Administrativa Financiera del Estado, a la Ley de Compra y Contratación de Bienes y Servicios Públicos, a la Ley de Acceso a la Información Pública, la creación del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, la Ley del Tribunal Superior Administrativo, el Tribunal Superior Electoral. Todo eso nace de las reformas institucionales de nuestras pasadas gestiones de gobierno. Ahora sería una segunda ola de reformas para consolidar el Estado Social Democrático de Derecho de la República Dominicana. Presidente, vuelvo al tema de los precios, porque evidentemente que es un tema importante. Usted lo ha convertido en una de las banderas de campaña, y con razón, porque si vemos las encuestas, es una de las principales preocupaciones. Siempre sale quizá en el segundo lugar de las preocupaciones de la gente. Ahorita usted se refería al problema con la pregunta de don Nelson, pero las soluciones, sería interesante saber cuáles serían, o sea, qué usted habría hecho diferente a lo que hace el actual gobierno, o qué haría en caso de llegar a la presidencia para normalizar el tema de los precios, para manejar este tema tan delicado y tan importante para la sociedad. Primero, creo que el gobierno no llegó a entender en principio de cómo enfrentar el tema de la inflación, ni por dónde venía la inflación. Primero declaró que sería algo transitorio, algo ligero, y empezó resolviéndolo, estableciendo pactos con supermercados, con colmados para que bajaran los precios. Luego programas como del campo al colmado, el combo Inespre, ese tipo de cosas que ninguna funcionaron, absolutamente ninguna funcionaron. Ya luego el gobierno promovió la aprobación de una ley de tasa cero para 67 artículos que serían importados, como el pollo, la carne de res, carne de cerdo, leche, etc. 67 artículos previstos en esa disposición legal. Bueno, todo eso que hacía el gobierno, que perdió tiempo, no era la forma de poder resolverlo. Si, por ejemplo, el precio del pollo va subiendo, bueno, aquí tenemos dos visiones. El gobierno entendía que el precio del pollo se bajaba importando pollos de Brasil exento del pago de arancel. ¿Qué resultó? Que el precio del pollo no bajó por esas importaciones y afectó al sector productivo avícola nacional. ¿Qué habríamos hecho nosotros? A diferencia, habríamos importado maíz, soya, sorgo, vitaminas para producción de pollos, exento del pago de arancel, facilidad de créditos a los productores avícolas, por consiguiente, aumentar la producción nacional de huevos y pollos, se aumenta la oferta en el mercado y por la ley de la oferta y la demanda el precio habría bajado. Y esa es la visión nuestra. El tema de la inflación, además de aplicación de políticas monetarias restrictivas, porque recuerden que esta inflación tiene origen monetario, es porque se hizo una emisión de 225 mil millones de pesos en abril de 2020, pero a nivel mundial fueron 13 trillones de dólares, algo sin precedentes. Entonces, siendo de origen monetario, obviamente había que aplicar políticas monetarias restrictivas. El Banco Central, los bancos centrales tuvieron que dar una reversa a lo que había sido su política, de expansión a restricción. Ahora, al mismo tiempo, tiene que tomar medidas de aumento de producción nacional para incrementar la oferta en el mercado y disminuir los precios. Y el gobierno no lo hizo así. El gobierno lo hizo que importó. Y al importar, perjudicó a los productores y no redujo los precios. Presidente Fernández, gracias por estar con nosotros tan temprano en Despierta con CDN. Hace un momento usted hablaba de su enfoque de una nueva ola de transformaciones. El punto es que cuando usted habla de sus nuevas propuestas de gobierno, aparecen siempre quien dice, bueno, pero él gobernó 12 años, ¿por qué no lo hizo? Primero, ¿cuál es su respuesta a quienes dicen eso? Y segundo, ¿qué sería lo nuevo, así más concretamente, que tendría un cuarto mandato de usted en la presidencia de la República? Bueno, yo diría, siempre se quedarán muchas cosas, no importa el tiempo que usted gobierne. Hay una dinámica de la vida, de la economía, de la sociedad, de la política que replantea la introducción de nuevos elementos, ¿verdad? Por tanto, en el 96 yo no hice la reforma que he hecho referencia, ni siquiera tenía mayoría en el Congreso para poderlo implementar. Ahora nosotros estamos planteando un cambio de paradigma en la República Dominicana.
Hemos tenido crecimiento económico sostenido durante 50 años. No fue una creación nuestra, nos precedía. A diferencia de este gobierno que cree que todo no tiene precedentes y que la historia empieza con ellos, nosotros reconocemos que había progreso y cierta prosperidad antes de nosotros llegar, ¿correcto? Ahora, a partir del 1996 se produce una aceleración del proceso económico de transformación en la República Dominicana. Y hay indicadores que lo muestran. Por ejemplo, en el 2004, cuando retornamos al gobierno, teníamos exactamente el mismo PIB del año 1996. Porque lo que avanzamos del 96 al 2000 se perdió del 2000 al 2004. Entonces llegamos igual con 18.000 millones de dólares en el PIB. Al 2012, 18.000 dólares ya eran 64.000 millones de dólares. Por lo tanto, nosotros creamos 2 repúblicas dominicanas y media en términos de generación de riquezas en 4 años. El mayor nivel de aceleración de crecimiento económico en la historia económica de la República Dominicana. Eso ocurrió. Ahora, reconocemos en el tiempo que ese acelerado proceso de crecimiento económico le falta un componente, tener mayores niveles de inclusión social. Porque uno de los problemas que tenemos en el país no solamente es la persistencia de la pobreza y pobreza extrema, sino que también tenemos altos niveles de inequidad social. Por lo tanto, tenemos que avanzar ahora hacia lograr un modelo de crecimiento económico siempre como meta 5% del PIB, pero al mismo tiempo con políticas redistributivas que permiten mayores niveles de igualdad social. Eso no lo hemos tenido antes, se aspira ahora y lo planteamos en nuestro programa de gobierno que sería una meta a conquistar. Ahora, nuevo paradigma, pasar entonces a un modelo de economía y sociedad del conocimiento, lo cual implica crear bienes y servicios con mayor valor agregado, con vocación exportadora, hacer parte de la inserción global con estos bienes y servicios que multiplicarían esa capacidad de generación de riqueza en la República Dominicana. Si hoy día tenemos un PIB de 100.000 millones de dólares, diría que con este modelo que estamos hablando, que es una inserción en las cadenas globales de valor, en lo que concierne a alta tecnología, podríamos a 10 años, 15 años, haber duplicado el PIB dominicano a 200.000 millones de dólares. Y ya sería pues, un país, digamos, con unos niveles de ingresos que permitirían al Estado hacer grandes inversiones en infraestructuras y en servicios sociales que realmente transformarían a la República Dominicana. Entonces, la idea para mí siempre fue, desde el año 2000, la creación de un corredor tecnológico de las Américas. Tenemos el parque cibernético, dentro del parque cibernético funciona el Instituto Tecnológico de las Américas. Ese ITLA, que ahora veo que dicen, ahora tenemos 10 ITLAs, Leonel solamente hizo uno, yo hago 10. Son conceptos distintos. El ITLA se creó como parte de un ecosistema de alta tecnología, dentro de un parque científico tecnológico. Se hicieron acuerdos con institutos tecnológicos internacionales, con el Instituto Tecnológico de Nueva York, con el Instituto Tecnológico de Illinois, el Instituto Tecnológico de New Jersey, varios. Venían profesores de la India, del Reino Unido, de Japón, de Corea, de Estados Unidos para enseñar en el ITLA, porque la idea era un corredor tecnológico. Bueno, al cabo de 20 años tenemos 70.000 jóvenes egresados del ITLA, con competencias, destrezas laborales, en lo que tiene que ver con programas de software, biotecnología, vegetal animal, nanotecnología, mecatrónica, y aspiramos ahora a inteligencia artificial. Incluso nosotros desde la Fundación Global Democracia y Desarrollo llegamos a un acuerdo con el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Organización de Estados Iberoamericanos, OI, para presentar en lengua española un programa de contenido curricular educativo desde el kinder hasta el último curso de bachillerato de la utilización de la inteligencia artificial en el sistema educativo. Y eso ya estará disponible próximamente, ¿no? Ese acuerdo se hizo con el respaldo del gobierno español para que ese material esté disponible a toda Iberoamérica. Bueno, entonces nosotros creemos en eso. Hemos sido un país que ha ido evolucionando de una economía agroexportadora inicialmente, y muy bien, azúcar, café, tabaco, cacao, lo seguimos haciendo, pero hicimos un tránsito a una economía de servicios, fundamentalmente en servicios financieros, comercio, pero también lo que tiene que ver con zonas francas y el turismo. Ahora tenemos que dar otro salto cuántico, que sería en este caso lo que yo llamo la economía y la sociedad del conocimiento,
a través de la conversión de República Dominicana en el Silicon Valley del Caribe. Creo que con las tensiones geopolíticas que actualmente existen entre Estados Unidos y China, muchas de las corporaciones norteamericanas que están ahí, y Estados Unidos quiere que regresen de nuevo a Estados Unidos, que no será enteramente posible por los costos laborales, muchos tendrán que ser transferidos a, digamos, a los países geográficamente más próximos, México, Centroamérica y República Dominicana, serían empresas farmacéuticas y empresas de alta tecnología. Ahí viene el tema de los semiconductores. El gobierno norteamericano aprobó la ley de CHIPS Act, ¿no? La ley de semiconductores. Y en base a eso el gobierno norteamericano ya ha aportado 55.000 millones de dólares para desarrollar esa industria y el sector privado unos 160.000 millones de dólares. Ya México ha logrado que se instalen algunas de esas empresas, igual Costa Rica. El tercer paso correspondería a República Dominicana, a traer eso. Además de los jóvenes formados aquí, no solamente en el ITLA, también en INTEC, en Pucamaima, en las universidades dominicanas, tenemos muchos jóvenes dominicanos que son bilingües, que son biculturales, que están en Nueva York, que están en Boston, que están en la Florida, que conocen el sistema de alta tecnología, que estarían fascinados con ser parte de ese esquema. De manera que yo veo las perspectivas de futuro, el horizonte de transformación en nuestro país, con un incremento de la capacidad de generación de mayor valor agregado. Pasar, como dice el profesor René Villarreal, el economista mexicano, pasar de la manufactura a la mentefactura, ¿verdad? Y yo creo que eso sería, digamos, un gran salto cualitativo en lo que tiene que ver con la economía y la sociedad del conocimiento en la República Dominicana. Señor presidente, una vez más, gracias por estar con nosotros. A mí me toca hablar de deportes, como usted comprenderá, y usted ha dejado su huella en gestiones anteriores en el mundo de los deportes, con un activo muy valorado por todos los deportistas, que es Felipe Payano. Pero de cara a lo que viene, tenemos que ver que República Dominicana tiene dos compromisos internacionales muy fuertes que le corresponderán al próximo cuatrenio. En un eventual gobierno suyo, ¿cómo estaríamos abrazando el Campeonato Mundial de Fútbol Femenino, que tendremos sub-17 en octubre, y los Juegos Centroamericanos del 2026? Son compromisos que ya tiene la República Dominicana y que le va a corresponder al próximo Poder Ejecutivo. Sí, mire, yo diría, tenemos que prestarle más atención al deporte, porque indiscutiblemente que República Dominicana se ha convertido en una potencia mundial en materia deportiva. Cuando usted ve que hay más de 100 jugadores dominicanos en las grandes ligas, pero que además son superestrellas y que están llegando cada vez más al Salón de la Fama. Cuando usted ve que los equipos de grandes ligas tienen sucursales aquí en República Dominicana, casi todos, ¿verdad? Tienen una representación acá. Incluso lo que eso representa en términos de negocios. Ahí se mueve un dineral con la presencia de esos equipos de grandes ligas. Bueno, pero no solamente es el béisbol. Y las muchachas, las reinas del Caribe, en el voleibol femenino. Lo que está pasando con las artes marciales. Lo que pasa con el campo y pista. Sí, realmente no somos una potencia económica ni militar, pero somos una potencia deportiva. Y eso se ha logrado a pesar de que el sistema educativo nacional no se ha incorporado para la creación de los atletas. Es diferente a lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. Para llegar a la NBA se sale de un college. Es muy raro que de la escuela secundaria firmen a un joven para que llegue a la NBA. Generalmente salen de las universidades. Igual con el fútbol americano, salen de las universidades. Cuando uno empezaba la universidad, habían los juegos interuniversitarios. El equipo de béisbol de la UAS era famoso y se enfrentaba el de la policía, el de las Fuerzas Armadas. Esto todo ha desaparecido. Entonces creo que el deporte empieza por las escuelas. Incluso en la construcción de escuelas, construir ya tabloncillos techados para la práctica de baloncesto, práctica de voleibol, ¿verdad? Entonces, si utilizamos la escuela como el sistema donde se inicia la práctica deportiva y su promoción, yo creo que estaríamos incluso en mayores posibilidades de formación de atletas de alto rendimiento que lo que espontáneamente de alguna forma ha ocurrido en la República Dominicana. Promover el deporte hoy se convierte en un tema de marca país. Se nos reconoce internacionalmente por el deporte. Por tanto, consolidarlo a través de un sistema que parte por la educación. Lo otro que el JEI hizo mucho empeño fue el apoyo a los atletas de alto rendimiento. Proveerles con alimentación, la alimentación específica para los atletas, vivienda,
unos ciertos niveles de dignidad y decoro con los cuales tiene que vivir un atleta. Eso se logró. Entonces, lo que usted dice del Mundial de Fútbol Femenino, yo creo que nuestro amigo Manuel Estrella estará muy feliz, ¿verdad?, con que eso se vaya a efectuar aquí, porque él es el padre del fútbol ahora en la República Dominicana. Por allá nos levanta el brazo en aprobación, ¿verdad?, en efecto. Y naturalmente los Juegos Centroamericanos. Recordamos, los años 74 sería. Sí. Los 12 juegos, en el Los 74. Los 12 Juegos Centroamericanos. Sí, correcto. Eso fue la gran revolución transformadora del deporte en la República Dominicana. Correcto. Recuerdo que ahí vinieron dos amigos míos, Hugo Cabrera, que estudió conmigo en Nueva York. Estudiamos juntos en la escuela Emily Dickinson, cerca de Riverside, ahí en Nueva York, y luego en Joan of Arc. Jugamos juntos. Era un maleta en principio. Era un pésimo jugador. Él mejoró cuando estaba en high school, que hizo el equipo de high school, y ya, bueno, se convirtió en la gran estrella. Y el otro, Eduardo Gómez, Ed Gómez, que jugaba conmigo en las canchas entre la 97 y la 98, en Manhattan, en Nueva York. Cuando los veo aquí, muy sorprendidos, ¿verdad?, de que había perdido el contacto con ellos porque yo estaba viviendo aquí. Y ese reencuentro pues fue muy fraternal. Y me alegré porque ellos realmente contribuyeron a darle un nuevo estilo al baloncesto en República Dominicana. Cuando yo vine, quise hacer el equipo con el Mauricio Báez, pero no había manera de entendernos en el juego, porque yo había aprendido a jugar haciendo sombras, no el hombre a hombre, ¿verdad? Correcto. En la parte de defensa. Entonces no nos entendíamos con los jugadores de Mauricio y yo tenía que dedicarme entonces a jugar 21. Y ahí se perdió eso. Pero sin duda alguna que considero, ¿verdad?, que para la República Dominicana el deporte es un gran activo de imagen, de prestigio internacional, de marca país, y por tanto hay que brindarle todo el apoyo necesario. Presidente Fernández y candidato, en los últimos 34 años, la política dominicana ha tenido el mismo sistema con las mismas promesas y las mismas necesidades. Ya en 2024, la gente ha sumado necesidades a las mismas que ya tenía desde hace 34 años. El sistema de alcantarillado, que ahora es nuevo porque la ciudad se inunda, y otras ciudades se inundan también, pero antes existía. La problemática de las calles, la delincuencia, la violencia, la electricidad, y vamos uno por uno, el sistema educativo, el sistema hospitalario, y los problemas son los mismos desde hace 34 años, campaña tras campaña, pero las promesas también. Sin embargo, 34 años después no hay ninguna de esas problemáticas que haya sido resuelta de manera definitiva, aunque luego tuviera que ser mejorada. Para este 2024, si a usted le tocara ser presidente nuevamente, ¿cuál entiende usted de todas esas problemáticas que son las mismas, como ya le dije, debe ser la primera en atenderse? Y luego, ¿cuál sería la segunda? ¿Cuál entiende usted que son las principales de todas esas que ha tenido la gente por todos estos años? Nosotros decimos que en República Dominicana tenemos una dualidad estructural. Temas no resueltos del pasado, o tareas inconclusas del pasado, y los desafíos del futuro, al mismo tiempo. En esas tareas inconclusas del pasado, o que se van renovando continuamente, están las básicas. Por ejemplo, agua potable. Hoy día hay un reclamo de acceso al agua potable a nivel nacional. Ahora, los gobiernos, todos, han construido acueductos, han construido plantas de tratamiento de aguas residuales, presas hidroeléctricas, todos. Ahora, ¿qué pasa? La población dominicana va creciendo. Por ejemplo, es increíble que usted mire el año 1970 como una referencia. 4 millones de dominicanos. 1970, hablamos ahorita de los Juegos Panamericanos del 74, que estuvimos ahí viendo los Juegos. Solamente 4 millones de habitantes. Hoy vamos para 12 millones. Se triplica la población dominicana. Ha habido un proceso acelerado de urbanización. La pirámide se ha invertido en términos sociodemográficos. De haber tenido en aquellos años un 75% de población rural, hoy es un 85% de población urbana. Por tanto, hay necesidades que no existían, porque también ha sido un proceso de urbanización no planificado, no ordenado, sino un proceso brutal, ¿verdad?, de urbanización. Entonces la gente te reclama todo un proceso de construcción de calles, de electrificación, de agua potable, que todo junto. Entonces,
esos son temas que ningún gobierno resuelve, porque nunca se resuelve, sino que se avanza. Pero eso es en cualquier sociedad. Siempre se va a pedir, amplíenme el acueducto se construyó, pero fue para 25.000 personas, ahora hay 60.000, entonces hay que ampliar el acueducto, ¿verdad? Lo mismo pasa con la electricidad. Nunca antes, en la historia de la República, había existido mayor capacidad de generación eléctrica instalada, más de 4.000 megavatios instalados, nunca. Ahora, nunca ha sido tanta la demanda, porque también es parte del progreso que se va teniendo. Por tanto, esas prioridades siguen, agua potable, electrificación, viviendas, carreteras, todo eso. ¿Cuál sería la prioridad para nosotros? Siempre lo decimos, comer es primero. Por tanto, la prioridad es seguridad y soberanía alimentaria. Pero es un conjunto de cosas que no podemos separar una de la otra. El agua potable, la electrificación, la vivienda, el transporte. Ahora el alcantarillado, porque se inunda. Y ahora también el alcantarillado, ¿verdad? Todo eso juntos tenemos que abordarlo. Pero todo coincide con que ahora tenemos inteligencia artificial y tenemos robótica. Entonces tenemos desempleo, que es lo tradicional, pero ahora puede venir un desempleo por la automatización del trabajo. Entonces tenemos dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Y por tanto la gobernabilidad se hace más difícil, porque tiene que enfrentar dos frentes al mismo tiempo. Pero ¿qué hacer? Esa es la realidad, pero ¿qué hacer? Bueno, primero tener un plan, o sea, tener tus prioridades. Y nosotros en nuestro programa de gobierno, 2024 propuestas, porque a veces se dicen, los partidos no tienen propuestas, creo que nos excedimos de propuestas ahora. 2024, que coincida con el año. Y en esa propuesta se establece con respecto a agua potable, con el tema de electrificación, con cada una de las áreas. Los temas o tareas no resueltas del pasado están previstas ahí que vamos a hacer, con numerosas propuestas, sugeridas por técnicos del área. Es un partido, ¿verdad?, que ha tenido experiencia de gobierno, cuyos militantes han tenido experiencia de gobierno, por tanto saben, conocen de las debilidades y de lo que el país necesita, se hacen estudios y sugieren estas cosas. Así que yo digo, el desafío es la combinación del pasado conjuntamente con la presión del futuro. Doctor Fernández, gracias por estar aquí, por Gracias. aceptar nuestra invitación. Usted ha sido presidente de la República en 12 años, en 2 periodos, uno de 4 y uno de 8, que difirieron notablemente entre sí. Le tocó gobernar en circunstancias diferentes y en la actualidad lleva 12 años fuera del ejercicio del poder. 12 años en los que la República Dominicana ha cambiado demográfica, cultural, social, económicamente. En ese periodo, fuera en las gradas, por decirlo de alguna forma, ¿qué usted ha aprendido observando a la sociedad dominicana? Y en caso de llegar al solio presidencial, ¿gobernaría con el mismo manual? ¿O qué cambiaría, qué mejoraría en su manejo del Estado? Mire, no cabe duda, ¿verdad?, que en el trayecto del desierto se aprende mucho. Haber tenido una experiencia de gobierno y luego mirarlo desde las gradas te permite interpretar mejor, o sea, conocer detalles de cosas mejor. Y por supuesto, como es una dinámica cambiante, usted también se va ajustando a lo nuevo que va aconteciendo en la sociedad dominicana. No puede ser nunca el mismo manual, porque tiene que ajustarlo a las condiciones cambiantes que se van dando, ¿no? Y la sociedad dominicana ha cambiado en todo, o sea, ha cambiado demográficamente, pero no solamente en términos de crecimiento de la población, también es la relación urbano-rural, como hemos dicho, el nivel de consumo de la sociedad dominicana. Realmente me asombro haber visto estos 30 años atrás y lo que es la República Dominicana hoy, que tú llegas a La Romana y de repente tú ves esa plaza comercial gigantesca, tú dices, wow, pero esto es Miami. Pero no solamente La Romana, es que tú llegas a San Pedro y por igual, y usted llega a La Vega y por igual, supermercados que compiten en La Vega, que compiten en Moca. No hablemos de Santiago, que es una transformación total. Un aeropuerto que tiene 14 vuelos diarios a Nueva York, que ya se conecta con Europa. Impresionante. Pero no solamente son las grandes ciudades, son todas. Es que yo llego esta semana a la provincia de Bauruco, paso por Duvergé, digo, y esto es Duvergé. Pero wow, cuánto esto ha cambiado, ¿verdad? Y llego entonces a los municipios principales y uno se asombra de realmente el nivel de urbanización que eso tiene. Barahona, San Juan de la Maguana, que estuve anoche, las grandes tiendas. Entonces, ¿qué significa eso? Que se ha ido creando en el tiempo una clase media dominicana con poder adquisitivo.
ya no es el fiado del colmado, es tarjeta de crédito, lo que se va a esas grandes tiendas. Entonces sí ha habido una transformación gigantesca. San Francisco de Macorís, incluso el principal restaurante que tiene, hotel-restaurante, con arquitectura de acero y cristal, y se llama el restaurante Dubai. O sea, fíjense ustedes las comparaciones que se establecen en el entorno del parque. Entonces sí, sin duda, es una sociedad que se ha ido transformando radicalmente. Va hacia, bueno, ya se le conoce como un país de renta media, ¿verdad? Y por tanto hay unos niveles de poder adquisitivo extraordinarios. El turismo ha transformado a la República. Cuando usted llega a Altagracia y ya esa curva de entrada, se siente que está en otro país, del nivel de avance que eso va teniendo. Claro, el progreso genera otras necesidades, otras demandas, ¿verdad? Y entonces exige adaptar el manual a las nuevas circunstancias. Presidente, hemos hablado mucho hoy de transformaciones, Sí. y usted ha mencionado en varias oportunidades la inteligencia artificial, que entiendo es un tema que a usted le genera particular interés. Incluso en abril del año 2023 fuimos invitados por su equipo al foro de Casa de Campo, Sí. en donde se abordó precisamente la inteligencia artificial y se trajo a la reconocida robot Sophie. Sí. En aquel momento esa invitación se tradujo en un evento informativo de alteración de la verdad. Sí. Recuerdo que las palabras de Sophie fueron manipuladas en un mensaje en el que ella se refería a 40 años. Sí. Y se utilizó ese mensaje para decir que había sido el crecimiento económico de República Dominicana relativo a los últimos 3 años. Sí. Yo quiero tener sus consideraciones precisamente sobre la manipulación de la verdad a través de la inteligencia artificial y cómo terminan representando un grandísimo desafío para los políticos de hoy, sobre todo en campaña electoral. Sí, sin duda. Bueno, toda tecnología tiene luces y sombras, aspectos positivos que son a lo que uno aspira, que se puede aplicar, pero también tiene sus sombras, también tiene sus aspectos muy negativos. Y con la inteligencia artificial se podrá alterar todo, ¿no? El fake news va a tener nuevas dimensiones, será deep fake news. Y entonces se puede hasta crear el personaje y ponerlo a hablar y replicar la figura humana y creerse que realmente es esa persona que existe. Y no es así. Por tanto, hay un gran desafío con mira a futuro con el daño que podría causar la inteligencia artificial. Siempre está el temor de si habrá una rebelión de los robots. Y si los robots entonces ya no van a obedecer el mandato que le da el ser humano. Eso viene desde la película 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, ¿verdad? De aquellos años atrás, donde la computadora HAL se revela, dice, en absoluto. Pero al final yo pienso que, digamos, la inteligencia humana siempre será mayor. Y la inteligencia humana crea la inteligencia artificial. Y siempre estará en condiciones de ponerle un límite, un coto a lo que la inteligencia artificial puede hacerle por sí misma. Ahora, lo que ya uno logra con el chat GPT desde ya es una cosa espectacular. A veces tú andas buscando una información, una idea, consulta el chat GPT y te abre perspectivas que tú no tenías antes. Sí, hasta ahora yo le he visto, en mi caso, un rasgo positivo de utilidad práctica. Y espero que pueda ser útil en todo, en la salud, en la educación, ¿verdad? En todo lo que implique progreso humano, que para eso es que realmente está hecho. Pero siempre hay mentalidades cavernícolas que la utilizan para fines no confesables. Claro. Y por tanto también habrá que crear sistemas para contraatacar eso que existe, ¿no? Usted resultó víctima de este tipo de manipulaciones, y también ahora hay un grupo en que está en el gobierno que dice estamos siendo víctimas de manipulaciones también de mensajes, lo han denunciado en las últimas horas. Por eso le pregunto, en esta campaña, ¿cómo lo ve usted? ¿Y cómo quizás atacar ese tipo de acciones? Mire, uno de los problemas que se tiene hoy día ustedes que son profesionales de la comunicación es justamente el tema de la desinformación, la descontextualización, la manipulación, ¿verdad? El fake news. Todo esto es parte del mundo contemporáneo como consecuencia de la tecnología. Entonces, ¿cómo discernir dónde está la verdad, dónde está lo falso? Se crea hasta el concepto de la posverdad, de la verdad alternativa, o sea, toda una serie de conceptualizaciones donde lo que se genera es caos y confusión en el mundo de la comunicación. Pero al final yo pienso que todo radica en la educación. Hay un tema, en inglés le llaman media literacy, que es como alfabetización mediática. Se le enseña a los estudiantes cómo descifrar
los contenidos noticiosos. Te enseñan a leer un periódico con espíritu crítico, pensamiento crítico frente a lo que se lee. Bueno, todavía estamos muy lejos aquí de eso. Aquí la gran crisis de educación es que el 62% de los niños a 10 años no entienden lo que leen. Pero ya superado eso, el tema justamente está en cómo descifrar los contenidos significativos de los periódicos, de los medios de comunicación. Y creo que eso será una materia obligatoria para no ser víctimas de la manipulación del mundo contemporáneo. ¿Cómo descifrar los contenidos? Lo que yo no logro es descifrar su figura histórica. Mi figura histórica. Su figura histórica. Todas las figuras Yo he históricas echado los son dientes, yo he controversiales. estado en los dientes del periodismo, pero usted sabe que la inmigración mía es la política y la sociología. Claro. Entonces yo digo, Leonel Fernández ganó en el 96, ganó en el 2004, ganó en el 8, religiéndose. Se dejó contar los votos en el 20. Digo, ahí hubo un error. Entonces, ¿qué busca Leonel como candidato en el 24? En el 78, en el tramo final de la campaña, dijo Balaguer que le permitieran dejar hacer el sueño que él tuvo desde niño. Todo el mundo se sorprendió, pero lleva 3 periodos consecutivos y él está pidiendo a la gente que le deje. Yo no sé cuál es el sueño suyo, pero yo creo que usted tiene el aval suficiente para ser parte de la historia contemporánea. De Clinton, que todo el mundo pensaba que con la de Winky quedaba liquidado, hubo algunos historiadores que dijeron, a él lo van a recordar porque logró reelegirse y dejó la economía en calma. Efectivamente, Clinton incluso salió como un conferencista caro. Entonces, ¿qué quiere Leonel Fernández? ¿Consagrarse, cerrar con broche de oro? Todavía tiene mucho que darle a la patria. Ahí es que yo no ubico su figura histórica. Miren, yo empiezo a participar en la política no porque tenga interés de ocupar cargo alguno. No me interesaba en ese sentido. Yo lo que no podía hacer era indiferente a lo que estaba ocurriendo en República Dominicana. Ser insensible, como no prestar atención. Yo soy de la generación, ¿verdad?, de los 5 muertos en el Club Héctor J. Díaz. Los muchachos del Mauricio Báez que nos trasladamos allá en actos de solidaridad. O sea, yo viví los atropellos que se cometieron. Yo estuve presente cuando se intentó quemar el Club Mauricio Báez. Yo soy un discípulo de Narcisazo. Fue mi profesor en el Colegio Cristóbal Colón. Amigo íntimo de un activista cultural como fue Jimmy Sierra, ¿no?, que nos influyó a todos en el barrio de Villajuana. O sea, yo soy parte de esa generación que no podía estar al margen de lo que estaba ocurriendo en el país sin tener mucha conciencia, sino pura reacción instintiva. Ahora, quien nos transforma como generación se llama Juan Bosch. Cuando Juan Bosch regresa en el 70 de Europa y viene con nuevas ideas, dictadura con respaldo popular, el pentagonismo, sustituto al imperialismo, nuestra generación absorbió esas ideas. Y estando ya en la universidad, tenía discusiones con los otros grupos estudiantiles que atacaban a Juan Bosch y yo lo asumí ya como mi líder. Sin proponérmelo, me elegí secretario general de la Facultad de Ciencias Políticas y de Derecho. Bueno, termino ahí, no me lo propuse, me veían discutiendo con los otros grupos en defensa de Juan Bosch, la gente del FUS me integran y bueno, salgo secretario general por la Federación de Estudiantes Dominicanos del FUS. Defendemos a Juan Bosch, defendemos a Peña Gómez, a quien teníamos una gran admiración. La consigna entonces era Bosch, timón de la revolución. Y un día cuando uno dice Bosch, timón de la revolución, hay un coro que responde Peña Gómez y Juan Bosch, timoneles son los dos. Digo, ¿qué hay problema? Se produce la división en el PRD. Entonces, de la universidad me dicen que tengo que organizarme en el partido. Y el partido era la zona B, en Villa Consuelo. Y yo formé parte del comité de base B21 de Villa Consuelo, del PRD. Se produce la división, yo sigo al maestro, a Juan Bosch. Quedamos en minoría, todo el tiempo en minoría. Yo fui electo candidato a diputado, el más votado en el PLD en el año de 1986. Me la despojaron y yo no peleé por eso. Volví en el 90 y tampoco peleé por eso. O sea, yo salí electo y me la quitaron y yo no discutí el tema. Me parece muy bien. Yo ni quería cargos. Sentía que ocupar un cargo me quitaba mi libertad personal. Mi libertad de poder movilizarme como yo quisiera, cuando yo quisiera. Por tanto, hasta me hacían un bien cuando me quitaban el cargo. Luego, Danilo Medina y Temístocles Montaz, en el año 93, me proponen para que yo sea candidato a la vicepresidencia. Yo digo que yo no, que porque yo. Y estamos en eso
cuando entonces un compañero llamado Dioscórides Espinal, ya fallecido, en una asamblea me propone, hay una ovación de pie, no puedo desairar a la gente. De manera que yo salí candidato a la vicepresidencia no deseándolo. Ahora, ¿qué ocurre? Fue una campaña larga, año y medio, el profesor Bosch ya tenía una especie de declive biológico, ¿verdad?, que todos recordamos. Yo tuve que asumirlo, aprendí muchísimo, porque ya no era solamente de los libros, sino del contacto con la realidad. Ya que dicen los productores de tomates de Asua, que es lo que dicen los productores de bananos del noroeste. Es decir, ese contacto con el mundo real me preparó para la campaña del 96. Vino la crisis, se adelantan las elecciones, nadie pensaba que yo podía ser vicepresidente, nadie absolutamente, ni en el partido ni en la sociedad dominicana. Pero empezamos una campaña, darle la mano a 1 millón de gente. Entre abril del 95 a diciembre, y contando todos los días, yo le di la mano a 500 personas. Y bueno, y yo soy Leonel Fernández, candidato al PLD, y la cosa fue creciendo. Y llega un día a La Vega, nos dicen, mire, aquí hemos sido balagueristas, pero como el viejo no va, vamos a votar por usted. Bueno, perfecto, me parece una cosa extraña, pero ahí vamos. Sobre todo porque nosotros veníamos del antibalaguerismo, ¿verdad? Y vamos la semana que viene a Moca, y en Moca dicen lo mismo, aquí hemos sido balagueristas, pero es por usted que vamos a votar. Bueno, el Cibao, el balaguerismo cibaeño está apostando a nosotros, pero cuando vamos por el este nos repiten eso, vimos que se estaba generando un fenómeno. El fenómeno de que el balaguerismo histórico se estaba inclinando por nuestra candidatura. Sin alianza y sin nada, usted recordará, llegamos a un 37% de los votos en la primera vuelta. Para la segunda vuelta es que viene el pacto histórico con el respaldo de Balaguer y entonces ganamos 51%. Nadie soñaba que podíamos ganar. Ahora, al llegar al gobierno, éramos un signo de interrogación. Y ahora estos jóvenes, ¿qué es lo que van a hacer? Yo mirando hacia atrás digo, nunca la República estuvo en tanto peligro por la ignorancia, por la inexperiencia que teníamos todos nosotros, ¿verdad? Yo nunca había sido regidor, ni nunca había sido legislador, nada. Estos muchachos que llega a ser presidente de la nada. Pero Y sintió ahora, miedo. ¿Sintió miedo? Nunca. ¿En algún momento? No, nunca. La ignorancia es tan atrevida que ni siquiera el miedo te da. Pero hay una curva de aprendizaje. Si tú vas aprendiendo en el día a día, y esta cosa funciona así, esto funciona. Además, el deseo de aprender rápido, porque la responsabilidad es muy grande. Fueron años terribles, porque todo el 1997 fueron más de 400 huelgas y paros que tuvimos. Y por tanto había un problema de gobernabilidad, no avanzaba con todo esto. Ya me dejaron quieto después y terminé el periodo de gobierno. En esa época, entre mayo del 98 y agosto del 98, el doctor Balaguer me llamó para decirme que estaba de acuerdo con una reforma a la Constitución para que yo volviera a ser candidato en el 2000. Lo había dicho antes Amable Aristi Castro, que yo me amarraba los pantalones, que tal cosa. Yo pensaba que era cosa de Amable. Después me lleva al doctor Don Enrique Cabral a mi casa para decirme que no, que es en serio, que es verdad que el republicano quiere que yo asuma la reelección. Y pero ustedes están diciéndome la verdad. Y dice, sí, el doctor Balaguer quiere verlo. Y entonces fui a la casa del presidente Balaguer y él me dijo que sí. Digo, presidente, pero eso no es posible. Usted, que es el gran zorro de la política dominicana, conocedor de la historia, sabe que la última vez que eso se produjo con Horacio Vázquez, caímos en la dictadura de Trujillo. Si yo cometo el error de hacer eso, yo estaría creando las condiciones para que venga una dictadura en el porvenir. No puedo. Entonces él se puso medio guapo conmigo, se me alteró inclusive. Yo dije, pero no puedo, presidente, acoger a lo que usted me dice, y yo no sé que usted lo hace con toda la honestidad intelectual, pero yo me doy cuenta que no puedo asumirlo. Y no lo hice. Y 4 años después estaba de vuelta al poder, por las circunstancias que se habían creado. ¿Verdad? Un colapso financiero crea condiciones para que el único dominicano vivo en aquel momento, con experiencia de Estado, pudiese volver. Eso fue. Cuando llega el 12, yo salgo con un 74% de aprobación, después de 2 años de gobierno. Yo entendí que había terminado. O sea, yo no aspiraba a volver al gobierno, yo había terminado una carrera política. Además, si usted se pone a pensar, en el 96 teníamos un solo senador y terminamos con 31, o sea, modificamos completamente el escenario político. ¿Qué más podía aspirar? Pero cuando salgo, es como que todo el poder se inclina para aplastar a Leonel Fernández, para aniquilarlo, para sepultarlo.
Entonces no puedo permanecer ahí indiferente tampoco, ¿verdad? Tengo que de alguna manera sobrevivir, porque no solamente era aniquilarme en lo político, hasta en lo personal, en lo moral, en lo individual. No puedo permanecer así. Entonces, bueno, en la política ya no solamente usted trabaja para preservar su imagen, usted está representando aspiraciones de grupos sociales, por tanto queda comprometido. En el 16 estuvo en desacuerdo con una reforma a la Constitución para que el entonces presidente se quedara. ¿Por qué? Porque tenía que ser coherente conmigo mismo. Cuando a mí me lo plantearon, yo dije que no, porque creo en esos valores y principios. Por tanto, independientemente de quién fuera, si se planteaba una reforma a la Constitución para seguir en el poder, iba a estar en desacuerdo. Y estuve en desacuerdo. Eso fue creando conflictos, se genera una fragmentación en nuestro partido, salimos, usted dice, no entendió lo del 20. Se dejó contar los votos. Pero tenía que asumir ese sacrificio, porque si no lo hacía, hoy no tendríamos la fuerza del pueblo. Tendría que asumirlo. Fue una cosa muy breve, 5 meses, ¿verdad? Pero con 5 meses de participación en Alianza llegamos a un 9%. Bueno, Juan Bosch, el coloso, el titán de la política, en el 1978 solamente sacó 18.000 votos, el 1%, y él no se amilanó. Yo lo recuerdo al día siguiente de los resultados electorales como que nada había pasado. Su tenacidad, su perseverancia, su dedicación, llegó a convertir ese partido que aparentaba ser natimuerto en principio, a ser la organización política de mayor éxito en la historia electoral de la República Y en Dominicana. el 24, volviendo a Balaguer, su sueño de niño. Bueno, yo he tenido 2. El primero en Nueva York chiquito y ahora el Silicon Valley del Caribe. Vamos a irnos a No una habrá un tercero. Vamos a irnos a una pausa comercial. Cuando regresemos continuamos con esta entrevista y también incorporamos preguntas de la audiencia. Recuerde que estamos transmitiendo, si nos está viendo en su casa y tiene que salir, puede sintonizar CDN Radio 92.5 FM en Santo Domingo y también en todas nuestras redes sociales. Ya regresamos con más. Seguimos con esta entrevista especial que se va a extender. Tenemos previsto que dure exactamente lo mismo que duró ayer la entrevista con el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. Así que, bueno, aquí vamos a seguir conversando en un buen rato, Alba. Así es, bueno, un saludo muy fuerte a doña Ingrid Mendoza, la candidata vicepresidencial de la Fuerza del Pueblo, la compañera del presidente Fernández. Muchas gracias por venir. Presidente, quisimos que la gente de las redes sociales también fuera partícipe de este encuentro, que pudiera también manifestarse. Y Gladys Montero le hace una pregunta. Ha sido uno de los presidentes más visionarios que hemos tenido y sus obras de gobierno están ahí. ¿Qué modalidad implantará en las escuelas para que los estudiantes se interesen en prepararse y por fin nuestro país inicie la etapa de desarrollo? Sí. Yo pienso que nos hacía falta encontrar una filosofía educativa, ¿no?, que nos guiara hacia dónde debe ir la educación dominicana. Entonces estamos planteando el modelo de escuela para pensar y el sistema STEAM, que es una combinación de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, con un componente de ciencias sociales, humanidades y valores cívicos. Esto se está aplicando prácticamente ya a nivel mundial. La UNESCO ha certificado el modelo STEAM como un modelo acertado para la formación integral de los niños y adolescentes. Incluso ya hoy día a nivel universitario, se está llevando el modelo a nivel universitario. Como se parte de la idea de inteligencias múltiples, con STEM todo el mundo tiene que ser o científico, tecnológico, matemático, y no todo el mundo va en esa dirección. O sea, la gente tiene otras sensibilidades. Entonces, por eso, ciencias sociales, humanidades, cultura y valores cívicos. Ahora mismo, con el INAFOCAM, nosotros en el Instituto Global estamos contribuyendo a la formación de docentes en el área de STEAM y en el aula, en las aulas, donde hay estudiantes que ya están aplicando mucho de esto. Y yo me siento impresionado y ya me doy cuenta que la educación dominicana irá en buena dirección. Mire, con el Liceo Fidel Ferrer, que está en el Ensanche La Fe, tenemos el programa de formación de docentes. Bueno, los niños del 5º y 6º están construyendo robots en República Dominicana en estos momentos y lo hacen de cartón reciclable, y con el cartón te hacen el muñeco de lo que sería el robot, pero lo impulsan con agua, una jeringuilla con agua, y entonces hacen que el robot perfectamente se movilice y le pregunta y saben perfectamente lo que están haciendo.
Por tanto, es una modalidad en esta parte tecnológica donde se aprende haciendo. Entienden el potencial de una economía circular con el reciclaje de desechos sólidos. Te hacen un robot de desechos sólidos. Segundo, entienden el movimiento físico, o sea, lo que es el movimiento en física. Entienden el carácter de la energía que significa el uso del agua. Todo lo van entendiendo de manera integral. Por tanto, creo que sí, la educación dominicana empieza a tener futuro en la medida en que hemos descubierto un modelo. Ahora, los maestros tienen que ser entrenados profesionalmente, tiene que haber programas permanentes de capacitación profesional para los maestros, que los maestros puedan viajar, que puedan ir a encuentros de profesionales, colegas, que vayan a España, que vayan a Colombia, a Chile, a México, ¿verdad? Porque cada vez que se viaja y se conoce a alguien interesante, es un estímulo. Y esa persona te recomienda un libro, te recomienda una publicación, lees eso te multiplica tu capacidad creativa. Cuando regresas al país viene con otros estímulos, viene con otras iniciativas. Y es lo que nos ha hecho falta. O sea, hay una preparación continua, talleres, seminarios, cursos, salida, participación en eventos. Tiene que ser así en todo. Los médicos viajan a sus especialidades, abogados por igual. Los maestros son que no lo hacen, ¿verdad? Entonces me parece que en esta visión de futuro, donde aspiramos a que la escuela pública iguale la calidad de las escuelas privadas bilingües, porque una escuela pública no puede ser un Carol Morgan o un New Horizon o una escuela de ese tipo, a eso aspiramos. Que el egresado sea bilingüe, y el inglés como segundo idioma, que esté alfabetizado digitalmente y que tenga las competencias de un ciudadano del siglo XXI. De no lograrlo, nunca superaremos la inequidad social en la República Dominicana, porque digamos, lo que mejor contribuye, lo que más contribuye a la movilidad social ascendente es la educación. Entonces yo creo que en ese sentido habrá una renovación completa con el modelo de escuela para pensar. Antes de salir de la educación, presidente, usted siempre ha dicho que el 4% había que entregarlo, pero con una planificación. Sí. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? O sea, en un próximo gobierno suyo estaríamos viendo un desembolso de presupuesto por objetivo, cumplimiento de objetivos, cumplimiento de planes, teniendo una planificación, o se va a seguir haciendo como se hace ahora, se entrega el presupuesto y punto. No, primero era tener claro cuál era la filosofía educativa, cuál era el proyecto educativo que se quiere tener. Antes no teníamos eso claro. Hoy día voy sintiendo que con el método STEAM ya se asume, ¿no? Y el Estado está invirtiendo para la formación de maestros en esa dirección. Claro, usted tiene que tener bibliotecas escolares, la vuelta a la lectura. Ahora con el internet y estas cosas, todo es muy rápido. Mientras menos caracteres, pues mejor. No, la única forma de aprender a pensar es leyendo. Entonces hay que tener bibliotecas escolares, pero tener tutores de lectura. ¿Qué se lee a los 12 años? ¿Qué se lee a los 15 años? Porque si, digamos, usted quiere que un niño lea En busca del tiempo perdido de Marcel Proust a los 15 años, pues va a odiar la lectura, no podrá entender nada, ¿verdad? Entonces sí, bibliotecas escolares, laboratorios de física, laboratorios de química en las escuelas, en todas, porque usted la química no la aprende leyendo, eso es imposible, ¿verdad? Tiene que estar en un laboratorio, la física se aprende en el laboratorio. Entonces yo pienso que todo esto, orquestas sinfónicas infantiles, juveniles, talleres literarios, entonces la escuela sería un lugar, ¿verdad?, donde el niño quiere estar permanentemente porque encuentra cosas fascinantes, cosas creativas, que no es lo que tenemos hoy día en nuestro país. Entonces habrá una revolución de la educación porque los contenidos curriculares van a cambiar, porque habrá una mayor oferta de posibilidades en las escuelas y usted va a aprender haciendo, y va a aprender leyendo, y va a tener una gran formación cultural. Presidente, le seguimos dando oportunidad a la teleaudiencia para que haga sus preguntas. Jenny Ramia nos pide que le preguntemos qué hará usted para que se mantenga el crecimiento del sector de la zona franca en específico. Y a mí me gustaría añadirle que hable algo también del tema turismo. Sí, bueno, fíjese, con el sistema de zonas francas hemos tenido éxito en la República Dominicana. Hoy hay cerca de 190.000 empleados que vienen de zonas francas, 660 empresas que están ubicadas dentro de zonas francas. Es un éxito.
implica inversión extranjera directa a la República Dominicana. Y hemos ido también diversificando la oferta de nuestras zonas francas. En un primer momento era ensamblaje puro y simple de textiles para ser convertidas en prendas de vestir. Hoy se avanza hacia calzado, plásticos, equipos médicos, farmacéuticos, etc. Y la próxima oleada, que yo espero que sea alta tecnología. Durante bastante tiempo hemos pensado en una alianza estratégica Florida-República Dominicana. Ustedes dirán, ¿Florida por qué? Porque Florida es el cuarto estado de los Estados Unidos en mayor nivel de desarrollo tecnológico. Y República Dominicana desde ya tiene una relación comercial de 10 mil millones de dólares al año entre Florida y República Dominicana. Cuando uno habla de comercio, Estados Unidos-República Dominicana, básicamente Florida. Todo entra por la Florida. Ahora, ¿cómo escalar hacia una etapa superior el tema de las zonas francas? Volvemos a la idea anterior. ¿Cómo creamos bienes y servicios de mayor valor agregado? Ese es el dilema de República Dominicana. Y las zonas francas es un área donde eso es posible realizarlo. Entonces, haciendo alianzas estratégicas con más de 100.000 empresas de alta tecnología en el triángulo Miami, Daytona, Tampa, ahí es que se concentra todo, pues yo creo que podríamos, la industria del software, la industria de biotecnología, ciencias de la vida, life sciences como ellos le llaman, y eventualmente los semiconductores, ese sería el gran futuro de la República Dominicana, y todo en el marco de zonas francas. Ahora, ¿qué va a pasar con la manufactura local? La propuesta nuestra es que hay una integración de manufactura local con zonas francas y que la manufactura local pueda proveer insumos a las zonas francas. Y como se trata de un sistema internacional, que esos insumos no se vean como una exportación o una importación a República Dominicana, no. Porque usted sabe que en el caso de zonas francas no pueden vender en el mercado local. Lo que ellos producen es para ser exportado. Si lo que producen se vende en el mercado local, entonces tienen que pagar impuestos, el impuesto del arancel, porque se entendería como una importación. Entonces, que la manufactura local, la industria local, sea parte de la cadena de valor, ¿verdad?, que se inserte con las zonas francas. ¿Y qué vamos a obtener? Transferencias tecnológicas, porque esas empresas de zonas francas tienen un know-how tecnológico que no hemos desarrollado en la industria dominicana, va a tener clientes de una gran solvencia y por tanto empuja, ¿verdad? Las zonas francas serían como la gran locomotora que empujaría los vagones del crecimiento económico de la industria nacional. El tema del turismo. Y en el sector turístico, bueno, el gran éxito de República Dominicana es el sector turístico. Se habla de que ya tenemos 10 millones de visitantes, ¿verdad? Ahora, en el sector turístico también hay algunas cosas que tomar en consideración. La diversificación de la oferta. No todo puede ser un turismo masivo, todo incluido. Estamos viendo las protestas en Islas Canarias, ¿verdad? La muerte del éxito. Son 15 millones de turistas que llegan cada año, pero esa presencia masiva entonces hace que se disparen los precios de todo, de la vivienda, de todo lo que consume la gente que vive allí, y entonces se da cuenta que el turismo masivo, todo incluido, tiene un límite. Entonces yo creo que hay que diversificar la oferta. Turismo de aventura, turismo ecológico, turismo académico, turismo de negocios, turismo cultural, diversificarlo. También ampliar las áreas. Está muy concentrado en la zona este del país y el norte, entonces también hay que llevarlo a otros lugares. Más también en la ciudad de Santo Domingo, donde hay un turismo cultural histórico, esta es la primada de América. Entonces también hacia el sur necesitaría más tiempo, solamente el 2% del sector turístico tiene presencia en el sur de la República. Por tanto, es ampliar el radio de acción, no solamente es Punta Cana, Bávaro y Puerto Plata, ¿no? Y toda la costa norte del país, también tiene que extenderse geográficamente y diversificar la oferta, como he señalado. Pero el turismo tiene un gran porvenir en la República Dominicana. Presidente, ya faltan pocos días, las elecciones son el domingo. Hoy la Junta Central Electoral ha dicho su versión sobre una serie de exigencias que ha hecho la oposición, incluido su partido Fuerza del Pueblo, sobre garantías
para la participación en las elecciones del próximo domingo. Me gustaría saber si en su partido se sienten satisfechos con la respuesta que ha dado la Junta Central Electoral y si usted como candidato presidencial se siente confiado tanto en el árbitro como en el Tribunal Superior Electoral. Mire, yo siempre digo que hay que conferir el beneficio de la duda. Deseamos que así sea, que la Junta Central Electoral, que el Tribunal Superior Electoral se conviertan en verdaderos árbitros del proceso electoral que tenemos por delante. Ahora, en realidad nos hace falta en la República Dominicana, por esta experiencia que estamos viviendo, mayor equidad y mayor integridad electoral. ¿Por qué lo digo? El propio informe de participación ciudadana que se publica en el día de hoy, en el que se dice participación ciudadana, y uno lo nota, lo ve por donde quiera, el avasallamiento propagandístico del partido de gobierno. Ellos hablan de que solamente en el primer trimestre de este año se han invertido 3.000 millones de pesos en esa propaganda gráfica, de 8.000 millones. Ahora, la Junta Central Electoral entrega este año a los partidos el 0.5% del presupuesto. Serían 1.000 millones para toda la campaña. Usted se imagina lo que son 3.000 millones solo para hacer vallas y hacer afiches. O sea, aplasta a los demás. Por tanto, hay una hegemonía visual, ¿verdad?, que tiene el partido de gobierno, que genera una percepción de que va a ganar, porque bueno, frente a todo esto los otros lucen ridículos, lucen pequeños. Entonces yo pienso que si la ley electoral establece un tope en el gasto, la Junta tiene que ser más eficiente en determinar ese tope. A veces, en algunos lugares se llega al extremo. Yo recuerdo en México, siendo el presidente de la observación electoral en la campaña electoral del 2018, la que ganó López Obrador, que del Instituto Nacional Electoral de México a veces llegaban a los restaurantes. El partido estaba haciendo una actividad en ese restaurante y llegaba un inspector: ¿cuánto cuesta esa Coca-Cola? Tanto. ¿Cuánto Coca-Cola se están tomando? Y entonces hacía un registro de eso para ver cuánto gastaron ahí. De manera que llevan un control muy riguroso y muy estricto, yo digo hasta extremista, del gasto que el partido va haciendo, porque no puede pasarse del tope establecido. Bueno, aquí no hay tope. Es decir, aquí el gobierno, sobre todo este gobierno, ha utilizado recursos del Estado para comprar literalmente 32 alcaldes de la oposición y 45 directores de distritos municipales. Nunca había ocurrido en la historia dominicana que un funcionario electo de un partido opositor se mudara al partido de gobierno. Y eso no se hace por la capacidad persuasiva que tiene el gobierno, sino por las ofertas económicas que hace. Entonces, esos son elementos que van pervirtiendo el sistema político nacional, que van erosionando la base de los partidos y donde las ideas, los principios y los valores se pierden. Es decir, el sentido de dignidad que se debe tener para participar en política se va evaporando. Entonces, no, nos falta mucho. Yo pienso que la democracia está en riesgo con esas prácticas que estamos teniendo. Se pierde la credibilidad, se pierde la confianza y de ahí, digamos, que la gente prefiera modelos autoritarios, es solo un paso. Por lo tanto, yo creo que la Junta tiene que prestar más atención a esos factores, ¿verdad?, que son fundamentales para que haya un equilibrio en la participación electoral por parte de los partidos, que son los principales actores del sistema político electoral nacional. Pero dicen ellos, discúlpeme, cuando ustedes se quejan del uso de los recursos públicos, ese tipo de cosas, que ustedes lo hacían peor cuando estaban en el gobierno. Pues no es verdad. Y yo desafío a cualquiera que me lo demuestre. Nosotros nunca utilizamos, por ejemplo, los programas sociales en la forma en que se hace hoy día. Primero procuramos la certificación del PNUD, cuando se creó el SUBEN, el Sistema Único de Beneficiarios de los Programas Sociales. Verifiquen quiénes son las personas que están en eso, personas necesitadas de la población, no que fuesen del partido. A nadie nunca se le dio la tarjeta de solidaridad porque estuviese en el partido. Ahora fíjense la diferencia. La tarjeta de solidaridad tenía el nombre del usuario y tenía la cédula del usuario. La tarjeta Supérate ni tiene nombre ni tiene cédula. Es una tarjeta al portador. Y por esa razón ustedes han visto que una señora se presenta al supermercado Le con 92 tarjetas, porque no tiene el nombre de nadie. Es una cosa que cualquiera puede utilizar. Un allanamiento en una casa en San Francisco de Macorís, 400 tarjetas tenía la persona que vivía allí. El escándalo de las tarjetas, clonan tarjetas, se han clonado tarjetas, que si cambia la banda magnética por un chip, pero no funciona, se pasan 3 meses y no se paga. Ha sido un escándalo lo de la tarjeta Supérate, pero empieza porque duplican el número de usuarios.
de 800,000 a 1.600.000. Se duplica el monto de 800,000 pesos a 1.600 pesos. Digo, 800 pesos a 1.600 pesos. Entonces, bueno, se utiliza como una base social de apoyo para fines electorales. Clientelismo a escala mayor. Entonces, nunca se nos puede decir, en el caso nuestro, en el caso de mi periodo de gobierno, que eso se hizo así, porque procuramos siempre tener un organismo internacional que certificara lo que estábamos haciendo, y efectivamente el PNUD llegó a establecer la apoliticidad del sistema de asistencia social que teníamos durante el gobierno. De manera que eso de que antes se hacía peor, eso no es cierto, en absoluto. Me toca hablar de deportes una vez más. Antes, hay otra pregunta que envían vía redes sociales. Esta viene de Neris Martin, que pregunta, dice, ¿qué enseñanza le ha dejado confiar en los tránsfugas constitucionarios que ahora salen también de la fuerza del pueblo? Miren, vamos a ver un poco la diferencia. Si usted sale de un partido político, porque tiene diferencias ideológicas, diferencias políticas, y crea un partido, eso no puede ser tránsfuga. Juan Bosch salió del PRD, o sea, salió y creó un partido del PLD. Nosotros salimos de un partido del PLD y creamos un partido Fuerza del Pueblo. Eso no es ser tránsfuga. Si hay compañeros de ese antiguo partido que pasan, no, sencillamente es algo natural. Lo que se ve raro, extraño, es cuando usted está en un partido de oposición y pasa el del gobierno. Porque se ve como oportunismo. ¿Qué usted busca en eso? Y sobre todo, usted que ha sido candidato y de repente dejo de ser candidato y me paso a un partido de gobierno, ¿cómo? ¿Qué explicación le doy a eso? El extremo ganó las elecciones, el candidato alcalde de Pedro Brán, ganó las elecciones y a los 4 días se pasa para el gobierno. Entonces son, yo digo, una patología política que estamos teniendo en este país. Pero insisto, nunca antes 32 alcaldes se habían ido al partido de gobierno, viniendo del partido opositor. 45 directores de distritos municipales. Hay una compra, hay una cacería política, que esa parte sí es censurable, sí es criticable, porque eso es dejar la política sin moral. Pero ellos están en venta también, que se van, porque Sin nadie duda, compra lo que no se vende. Sin duda, y eso desdice mucho de ellos, porque significa que sus valores y principios están siendo cuestionados. La política es para servir. Usted tiene que tener la convicción, y la convicción se fundamenta en valores y principios, de que usted está ahí para añadir valor a las personas. ¿Cómo yo puedo colaborar con la ciudadanía? Es lo que necesite en términos educativos. Alguien necesita una beca, qué bien que te puede ayudar con una beca al exterior. Qué bien, te añadí valor a tu vida. Que alguien necesita una asistencia médica urgente, usted es un dirigente político que lo pude lograr, excelente, contribuí. Pero que yo estoy en política para ver qué ventaja yo le saco, desdeñable. Eso no puede ser. Y hay gente que ha confundido la participación de la política. No es para tú sacar partida de ventaja para ti. Eso lo que hace es que la gente pierda confianza en la política. Y entonces yo creo que vamos a esa deriva con un componente nuevo. No me importa. Porque antes había un cierto sentido de vergüenza, de honor, ¿no? De dignidad. O sea, ya no, ya es descaradamente que lo hago. De discreción, que no se De supiera. discreción, que no se supiera, medio callado, pues ya no importa. Por tanto, sí, creo que no solamente hace mal el que compra, sino el que se vende. Ahora hacen cartas creativas para irse de los partidos. Hacen cartas Creativas para irse de los y se partidos. inventan motivos. O escuetas. Y reciclan. Sí, se recibe. Entonces, bueno, Algunos usan solamente yo dos palabras. creo que es importante restituir un sentido de dignidad a la política. Sentido del decoro. Yo recuerdo los viejos que decían, hay que tener vergüenza en la vida, usted tiene que tener vergüenza. Entonces como que no le da vergüenza. Y no se dan cuenta que esa práctica es autoflagelante, es autodestructiva, porque la gente no te mira igual. La gente que ve que alguien hace eso, ya le pierde el respeto. Y lo que usted tiene que conservar en la vida es respeto, porque todo pasa en la vida. Lo que usted va a hacer pasa, pero usted tiene que tratar de preservar que lo que usted haga en la vida genere el respeto de los demás. Vámonos a Y en comercial. cuanto a lo deportivo, Tenemos que irnos a pausa. perdón, Vámonos a pausa comercial, ya regresamos. El con honrón viene más. ahora. Hay más preguntas. por favor. Regresamos con más. Despierta con CDN, hoy en una versión extendida, y debía ser así porque tenemos entrevista con el candidato a la presidencia de la República de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. Yulisa, adelante. Presidente Fernández, en el último Latino Barómetro, la mayoría de las personas encuestadas, el 62%, dijo que sentía miedo de salir a las calles,
que necesitaba cambios que fueran estructurales para que la gente pudiera sentir que vive de una manera más segura, refiriéndose al tema de los atracos, de los asaltos y de la criminalidad. A pesar de que las cifras oficiales hablan de un descenso de la criminalidad en República Dominicana, ese 62% decía que preferiría un gobierno fuerte y ceder todo el porcentaje necesario de democracia para vivir tranquilo y no tener que salir a la calle con miedo, entre otros alegatorios que hacían sobre eso, sobre ese 62%, que los ladrones de manera textual tuvieran consecuencias, que los delincuentes que iban a las cárceles no pudieran salir tan rápidamente, que se necesitaban cambios en el sistema de justicia, que la justicia fuera mucho más eficiente y que la gente ese miedo que tuviera de salir a la calle no lo sintiera. Y a cambio preferirían tener un gobierno aunque no fuera democrático. Quiero saber qué piensa usted sobre eso y qué haría si usted volviera a ser presidente para que la gente sintiera una sensación distinta, al menos esa gente que votó para Latino Barómetro. Sí. Bueno, ciertamente hoy día la inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los principales problemas del país y la gente se siente atemorizada. La gente siente miedo hoy día. Ya a partir de las 9 de la noche mucha gente se recoge por el temor a un atraco, por el temor a un asalto, de cosas incluso sin sentido, o sea, atracar para llevarse un celular o atacar a un joven estudiante para quitarle la mochila y hasta matan por eso, ¿verdad? Entonces, yo diría la gente ha llegado al extremo de ceder libertad por seguridad. Es un poco lo que revela esa encuesta de Latino Barómetro. Yo cedo hasta mi libertad con tal de que tenga mayor seguridad. Ahora, es una combinación de factores de prevención con factores de represión. Yo siento que el fracaso de algunos gobiernos, no solamente aquí, en América Latina en general, porque es un tema latinoamericano hoy día, el tema de la seguridad. La raíz de todo es el narcotráfico, el tráfico ilícito de drogas. Pero algunos apelan al tema de la prevención, nada más, educar, que tal cosa, que en los deportes, que la cultura, y entonces pierden de vista el aspecto del aparato represivo, justicia, cárcel, en fin. Es una combinación. Una política de mano dura o super mano dura es solamente represiva, pero no logra dar con las raíces del problema y por tanto sobrevive. Ahora, nosotros tuvimos un éxito relativo con el programa de seguridad democrática y dentro de seguridad democrática un proyecto llamado Barrio Seguro. Y Barrio Seguro tomó en consideración una experiencia colombiana de los cuadrantes, que vi que el gobierno actual volvió al tema del perímetro de los cuadrantes, donde se establecería una vigilancia por parte de líderes comunitarios y una policía de proximidad. Una pena que se abandonara después que avanzamos mucho con Barrio Seguro, que era una selección de barrios. Ahora, ¿qué ocurre? Dentro del concepto de barrio seguro y en lo que tiene que ver con la prevención, nosotros trabajamos lo que se llama la geolocalización del crimen o la geografía del crimen. Y eso lo hicimos con la Policía de Brasil, a entrenar oficiales nuestros en cómo construir bases de datos con sospechosos en los distintos barrios o gente que ha estado presa previamente, que tenga fichas delictivas, los servicios de inteligencia que van captando gente que tiene esa tendencia hacia los delictivos, se construyen bases de datos. Y esa base de datos te da una referencia de quiénes podrían ser los posibles causantes de acciones delictivas. Lo otro es la geografía. No es igual el de Aspiña que la provincia de Santo Domingo. No es lo mismo Santiago que, digamos, San Pedro de Macorís. Tú tienes que tener la geografía del crimen bastante bien ubicada. Entonces, con esa información y hoy día con inteligencia artificial y Big Data, tú puedes tener lo que se llama inteligencia predictiva del crimen. Y hay algoritmos que se pueden colocar en espacios públicos que hasta pueden detectar por lenguaje corporal, por expresión facial, la intención que pueden tener algunas personas, se dispara un botón y tiene inmediatamente alguna respuesta por parte de las autoridades del orden público. Es decir, eso ha evolucionado mucho hoy.
Fíjense que incluso en el subway de Nueva York ya hay robots permanentes, ya ni siquiera hay policías, robots que están atentos al comportamiento y a las actitudes que la gente van adoptando. El uso de las cámaras en lugares específicos, aquí hemos estado avanzando en el uso de las cámaras, sensores, ¿verdad? Pero yo diría, la parte de prevención tendría que ver, primero, a nivel barrial, hay que ir al núcleo, que es el barrio. Entonces, en el barrio, incorporar a los líderes comunitarios en una especie de vigilancia. Servicios de inteligencia. No es mandar guardias con chamacos y rifles, ¿verdad? Porque ya la gente está atenta a que eso está ahí. No, es el que está vendiendo China, el paletero de la esquina que está vigilando y toma nota. No es calizaje como lo tiene Puerto Trujillo, pero vigilancia, ¿verdad?, de prevención delictiva. Y esos informes los van teniendo los servicios de inteligencia continuamente y le dan seguimiento. La profesionalización de la policía. No basta aumentar salario, es una labor continua de la labor policial. Nosotros avanzamos en la profesionalización policial en lo referente a la investigación criminal. Lo hicimos con el John Jay College de Justicia Criminal de Nueva York. Y lo interesante es que realmente la policía dominicana es muy eficiente en la investigación del crimen. En 48 horas aquí se sabe todo. Siempre. Se comete un crimen, ellos en 48 horas saben. Porque tienen un nivel de investigación criminal. Ahora es la prevención. Entonces creo que con una mezcla de programas de desarrollo comunitario, cultura, deporte, salud, educación, etcétera, más servicios de inteligencia, programas específicos de geolocalización del crimen, construcción de bases de datos y tecnología, podemos mejorar la prevención y por tanto tener una sociedad más segura y más confiable. Presidente, se nos ha ido el tiempo, nos quedan 30 segundos, quizás para un mensaje final de cara al proceso del próximo 19 de mayo, su mensaje. Bueno, yo diría que el próximo domingo, 19 de mayo, cuando el elector vaya a las urnas, reflexione y se haga una pregunta. ¿Estamos hoy mejor o peor que antes? Si siente que estamos peor, en el plebiscito que hace referencia el presidente, que este no será unas elecciones, sino un plebiscito a su gobierno, entonces el elector vote en la casilla número 3, la casilla verde de la Fuerza del Pueblo. Hago una apelación para que el pueblo vaya masivamente a votar y que lo haga temprano, que defienda su voto, que esto es muy importante para consolidar la democracia dominicana, que solamente teniendo estabilidad política democrática es que podemos lograr crecimiento económico y del crecimiento económico progreso y del progreso tener la prosperidad de cada quien. Por tanto, lo que pasa el domingo importa al futuro de la República Dominicana. Lo que está siendo escrutado, lo que se pone a discusión son dos modelos diferentes de país que queremos. Un modelo que es el oficialista, que ha demostrado ser ineficaz, improvisador, y otro modelo que tiene ideas claras de que debemos pasar a una economía y sociedad del conocimiento. Así que a votar masivamente y sobre todo a votar en la casilla número 3, en la casilla verde de la Fuerza del Pueblo. Gracias al expresidente de la República, Leonel Fernández, candidato de la Fuerza del Pueblo. A ustedes gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esta entrevista la verán a las 10 de la noche por CDN, Canal 37 y también reseñada, por supuesto, en el periódico El Caribe.